En una cámara sellada del templo de Min, en Coptos, los sacerdotes preparaban otro ritual que habría horrorizado incluso a los dioses que creían servir. El aire espeso olía a incienso mezclado con algo más primitivo, más perturbador. Sobre el altar de piedra negra, los jeroglíficos no mentían. Representaban actos que ninguna civilización debería haber normalizado, prácticas que confundieron lo sagrado con lo aberrante durante más de 3000 años. Los muros del templo susurraban secretos que el mundo prefirió olvidar. Porque el antiguo Egipto no fue solo pirámides y momias. Fue una civilización que convirtió la degeneración en doctrina religiosa, que transformó los impulsos más básicos del ser humano en mandatos divinos y que pagó el precio más alto de la historia, la destrucción de su propia esencia humana. Esta no es la historia que enseñan en los museos, es la advertencia que la arena del desierto enterró durante milenios hasta que los arqueólogos desenterraron la verdad más incómoda de la humanidad. Para entender cómo una de las civilizaciones más avanzadas del mundo se autodestruyó a través de sus propias obsesiones, hay que volver al principio, al momento en que los dioses egipcios enseñaron a los hombres que no había límites para el poder, ni para la corrupción. Todo comenzó con un mito. En el principio, según los textos sagrados de Heliópolis, no existía nada excepto las aguas primordiales del caos. Y de esa nada emergió Atum, el dios creador, quien realizó el primer acto de la creación. Se estimuló hasta el clímax para dar vida al universo. Su semilla se convirtió en los primeros dioses, Shu y Tefnut. No era metáfora, era dogma. Los sacerdotes de Ra enseñaban que la masturbación divina había creado todo lo que existía. Los papiros de los templos describían con detalle clínico cómo el dios Sol había tomado su miembro en su puño para engendrar la vida. Este mito fundacional no era un secreto místico reservado para iniciados. Era doctrina pública, representada en murales, grabada en obeliscos, enseñada a los niños. Atum se había casado con su propia sombra. Sus hijos, Shu y Tefnut, se unieron entre ellos para crear a Geb y Nut. Geb se casó con su hermana Nut. Sus hijos, Osiris, Isis, Set y Neftis, continuaron el patrón. Osiris se casó con Isis, su hermana. Set se casó con Neftis, también su hermana. El incesto no era una aberración en la mitología egipcia, era el plan divino. Y si los dioses lo hacían, los faraones, que eran dioses vivientes, debían imitarlos. Durante 3 milenios, la Casa Real de Egipto convirtió el incesto en obligación religiosa. No era una tradición, era un sacramento. Los herederos del trono no podían casarse con cualquiera. Debían casarse con sus hermanas, sus hijas, sus madres. La pureza de la sangre divina lo exigía. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de los faraones incestuosos contaban una historia que los sacerdotes se negaron a leer. Cada generación nacía más débil, más deformada, más enferma. Pero la religión era más fuerte que la realidad. Y la realidad se pudría en los palacios dorados del Nilo. El faraón Amenhotep II no era solo un rey, era la encarnación viviente de Ra en la tierra. Cuando llegó el momento de asegurar la sucesión, los sumos sacerdotes no le presentaron princesas extranjeras ni nobles de familias aliadas. Le llevaron a su hermana menor, Nefertiri, de apenas 14 años. La ceremonia de matrimonio se celebró en el templo de Karnak, ante miles de súbditos que observaban en religioso silencio. No había nerviosismo ni vergüenza en las caras de los presentes. Para ellos, aquello no era una abominación, era la voluntad de los dioses. Los sacerdotes cantaban himnos que describían cómo Osiris había amado a su hermana Isis con amor más puro que el oro, más fuerte que el granito. Nefertiri caminó hacia el altar vestida de oro y lapislázuli, pero en sus ojos no había el brillo de una novia. Había la resignación de quien comprende que su cuerpo no le pertenece, que es propiedad
de una doctrina que convierte el horror en virtud. Su hermano esposo la esperaba con la corona doble de Egipto, símbolo de un poder que se extendía desde las cataratas del Nilo hasta el delta. Un poder que incluía el derecho divino de poseer a su propia sangre. La luna de miel imperial se celebró en el Palacio de Menfis. Los cronistas reales registraron cada detalle: los banquetes, las ceremonias, las bendiciones de los dioses. Lo que no registraron fueron los gritos que salían de la cámara nupcial, los sollozos que los sirvientes fingían no escuchar, la sangre que las esclavas limpiaban en silencio cada amanecer. 9 meses después, Nefertiri dio a luz a un heredero. El príncipe nació con el labio partido y los dedos de los pies fusionados. Los médicos reales lo declararon marcado por la divinidad. Los sacerdotes proclamaron que las deformidades eran señales de que los dioses habitaban en su cuerpo. El pueblo celebró con banquetes y procesiones. Nadie dijo la verdad, que el incesto sistemático estaba destruyendo la casa real de Egipto, que cada matrimonio entre hermanos era una ruleta genética donde siempre se perdía. Que los faraones no eran cada vez más divinos, sino cada vez más monstruosos. Pero la maquinaria religiosa no se detendría. Tenía demasiado poder, demasiado dinero, demasiada influencia. Y si la realidad contradecía la doctrina, peor para la realidad. En la ciudad de Coptos, a orillas del Nilo, se alzaba el templo más controvertido del antiguo Egipto, el santuario de Min, dios de la fertilidad y la reproducción. Las estatuas del dios no dejaban lugar a dudas sobre su naturaleza. Min aparecía representado en constante estado de excitación, con el miembro erecto como símbolo de su poder creador. Pero lo que ocurría dentro del templo superaba cualquier representación artística. Los festivales de Min no eran ceremonias discretas reservadas para iniciados. Eran espectáculos públicos donde participaban miles de egipcios, desde nobles hasta esclavos. Las crónicas de Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V a.C., describen escenas que prefirió omitir de sus escritos por respeto a los oídos helenos. Durante los festivales, las mujeres egipcias, casadas y solteras, jóvenes y ancianas, se dirigían en procesión hacia el templo de Min. Llevaban ofrendas de trigo, cebada y cerveza, pero también participaban en rituales que ninguna civilización contemporánea habría tolerado. Los sacerdotes de Min dirigían ceremonias donde la línea entre lo religioso y lo carnal desaparecía por completo. Las mujeres se desnudaban ante la estatua del dios, ungían su cuerpo con aceites sagrados y realizaban danzas que los textos egipcios describían como imitación de los movimientos divinos de la creación. Los hombres las observaban desde las gradas del templo, masturbándose ritualmente como homenaje a Atum, el dios que había creado el mundo de la misma manera. Los papiros médicos de la época describen los anticonceptivos que las mujeres egipcias utilizaban para participar en estos rituales sin consecuencias reproductivas. Una mezcla de excremento de cocodrilo, miel y resina de acacia que introducían en sus vaginas antes de las ceremonias. Los médicos egipcios habían convertido la contracepción en ciencia para facilitar la promiscuidad ritual. Las mujeres egipcias gozaban de una libertad sexual sin precedentes en el mundo antiguo. Podían divorciarse, heredar propiedades, comerciar independientemente y también participar en orgías sagradas sin ser condenadas socialmente. Pero aquella libertad tenía un precio terrible: la normalización de comportamientos que destruían el tejido social de Egipto. Los templos se convirtieron en centros de depravación disfrazada de espiritualidad. Los sacerdotes, que debían ser guardianes de la moralidad, se transformaron en proxenetas sagrados. Y los dioses se volvieron cómplices de la degradación humana. En los talleres de embalsamamiento de Saqqara, los artesanos de la muerte
habían perfeccionado una técnica que habría horrorizado a cualquier otra civilización: la momificación erótica. No bastaba con preservar el cuerpo para la vida eterna. Los egipcios querían preservar también la capacidad de placer. Los embalsamadores especializados, conocidos como preparadores del gozo eterno, recibían encargos específicos de las familias adineradas. Los órganos genitales no eran extraídos durante la momificación, como ocurría con otros órganos internos. En su lugar, eran tratados con resinas especiales, vendados individualmente y conservados en su posición anatómica. Los papiros de embalsamamiento describen el proceso con detalle clínico. Los genitales masculinos eran endurecidos con una mezcla de natrón, mirra y cedro, luego envueltos en lino fino impregnado de aceites afrodisíacos. Los órganos femeninos recibían un tratamiento similar, pero se les introducían amuletos de fertilidad hechos de oro y lapislázuli. Pero la práctica más perturbadora era la espera ritual. Los embalsamadores habían notado que algunos de sus colegas aprovechaban los cadáveres femeninos antes de iniciar la momificación. Para evitarlo, establecieron una regla: los cuerpos de mujeres jóvenes y atractivas debían permanecer 3 días en descomposición antes de ser entregados a los embalsamadores. La putrefacción inicial disuadía la necrofilia. Esta norma, registrada en papiros médicos de la 18ª dinastía, revela hasta qué punto la hipersexualización había corrompido incluso los oficios más sagrados. Los embalsamadores, responsables de preparar los cuerpos para el encuentro con los dioses, se habían convertido en violadores de cadáveres. Y la sociedad egipcia lo sabía, lo documentaba y simplemente establecía regulaciones para gestionarlo. Las tumbas reales contenían ajuares funerarios que incluían instrumentos de placer eterno, falos de marfil, estatuillas eróticas, papiros con posiciones sexuales ilustradas, ungüentos afrodisíacos. Los faraones esperaban continuar su vida sexual en el más allá, rodeados de concubinas momificadas especialmente para servirles. La muerte no era el final del vicio, era su consagración eterna. El faraón Tutankamón subió al trono con apenas 9 años, pero su cuerpo contaba la historia de siglos de incesto real. Su cráneo alargado, sus caderas femeninas, su pie zambo, su columna curvada. Cada deformidad era un capítulo en el libro de la degradación genética de Egipto. Los análisis de ADN realizados en 2010 sobre la momia de Tutankamón revelaron una verdad que los antiguos egipcios se negaron a reconocer. El faraón niño era producto de la unión entre hermanos. Su padre, Akenatón, se había casado con su hermana. Sus abuelos también eran hermanos. Sus bisabuelos, igualmente. La Casa Real de Egipto llevaba al menos 5 generaciones practicando incesto sistemático. Tutankamón se casó con Ankesenamón, su media hermana. Tuvieron 2 hijas, ambas nacieron muertas y deformadas. Las momias de las bebés, encontradas en la tumba del faraón, muestran malformaciones tan severas que habrían sido incompatibles con la vida. Una tenía la columna bífida, la otra nació sin cerebro desarrollado. Pero Tutankamón no era una excepción, era la norma. La 18ª dinastía completa estaba construida sobre matrimonios incestuosos. Amenhotep III se casó con su hija Sitamón. Akenatón se casó con al menos 3 de sus hijas. Ramsés II tuvo hijos con 4 de sus hijas. La endogamia no era un accidente ocasional, era política de Estado. Los médicos reales documentaban las consecuencias, pero las interpretaban como señales divinas. Los labios leporinos eran bocas bendecidas por Tot. Los pies zambos eran plantas tocadas por Ptah. Las deformidades craneales eran cabezas moldeadas por Ra. La religión convertía cada aberración genética en milagro divino. La dinastía tolemaica, que gobernó Egipto durante los últimos 3 siglos antes de la conquista romana, llevó el incesto
a extremos que ni siquiera los faraones nativos habían alcanzado. Ptolomeo II se casó con su hermana plena Arsínoe II. Ptolomeo IV se casó con su hermana Arsínoe III. Ptolomeo Pomeios se casó sucesivamente con dos de sus hermanas. Cleopatra VII, la última faraona, era producto de más de 300 años de incesto continuo. La casa tolemaica se extinguió porque se había vuelto genéticamente inviable. Cleopatra no pudo tener hijos sanos con Marco Antonio. Sus últimos descendientes nacían muertos o morían en la infancia. El incesto había destruido la capacidad reproductiva de la dinastía. Ya no eran dioses vivientes. Ya no eran siquiera humanos funcionales. Solo eran el resultado final de 3 milenios de confundir lo divino con lo aberrante. Sin descendencia viable, sin continuidad genética, sin futuro biológico. En el año 30 a.C., Cleopatra VII se suicidó en su mausoleo de Alejandría. Con ella murió no solo la última faraona de Egipto, sino 3000 años de una civilización que había confundido la degeneración con la divinidad. Su cuerpo, encontrado junto al de Marco Antonio, mostraba las marcas de siglos de endogamia, rasgos toscos, desproporción facial, signos de inestabilidad hormonal. Los romanos que conquistaron Egipto no pudieron ocultar su horror ante lo que encontraron en los templos. Octavio Augusto ordenó cerrar inmediatamente los santuarios de Min. Los festivales de fertilidad fueron prohibidos bajo pena de muerte. Los archivos médicos que describían anticonceptivos hechos con excremento fueron quemados públicamente. Los nuevos gobernantes romanos emitieron edictos que prohibían los matrimonios entre hermanos, entre padres e hijos, entre cualquier pariente directo. Las momificaciones eróticas fueron declaradas crímenes contra la naturaleza. Los embalsamadores que las practicaban fueron ejecutados. Los templos que albergaban arte erótico fueron demolidos piedra por piedra. Pero el daño ya estaba hecho. Siglos de normalización del incesto habían creado una población con altos índices de malformaciones genéticas. Las familias nobles egipcias, acostumbradas a casarse entre parientes para imitar a los faraones, se encontraron con que sus descendientes nacían cada vez más débiles, más enfermos, más propensos a la mortalidad infantil. Los papiros médicos de la época romana en Egipto muestran un incremento dramático en los casos de epilepsia, retraso mental, deformidades físicas y esterilidad. La población egipcia tardó siglos en recuperarse genéticamente de los efectos del incesto sistemático. Algunas familias nunca se recuperaron, simplemente se extinguieron. Los sacerdotes de los antiguos cultos fueron perseguidos, exiliados o ejecutados. Los templos de fertilidad se convirtieron en iglesias cristianas. Los obeliscos fálicos fueron derribados o reubicados fuera de contexto. Toda una cosmogonía basada en la sexualidad extrema desapareció del mundo. Dicen que cuando los últimos sacerdotes de Min fueron ejecutados en la arena del Coliseo, sus últimas palabras fueron una maldición contra Roma. Los dioses que abandonáis regresarán a devorar a vuestros hijos. Los espectadores rieron. No sabían que, siglos después, el propio Imperio Romano caería víctima de su propia decadencia moral. Esta es la historia que los museos no cuentan. La historia que prefiere silenciar la arqueología moderna. La advertencia que 3000 años de grandeza egipcia nos legaron. Que no hay civilización tan avanzada que pueda sobrevivir a la corrupción de sus propios valores fundamentales. El antiguo Egipto no cayó por invasiones extranjeras, no se derrumbó por crisis económicas, no fue destruido por catástrofes naturales. Se autodestruyó porque confundió la libertad con la licencia, lo sagrado con lo aberrante, el poder con la impunidad. Los faraones que se creían dioses descubrieron que los dioses también pueden morir. Las dinastías que pensaron que la sangre divina las haría eternas, aprendieron que la endogamia las volvería extintas.
Los sacerdotes que convirtieron los templos en burdeles sagrados vieron cómo sus altares se convertían en ruinas. Atum no había creado el universo masturbándose. Había creado un precedente para la autodestrucción. Osiris no había amado puramente a su hermana Isis. Había establecido un modelo para la degeneración genética. Min no era un dios de la fertilidad. Era un demonio de la esterilidad disfrazado. Ya no quedan templos de Min. Ya no quedan faraones incestuosos. Ya no quedan festivales de fertilidad donde lo sagrado se confundía con lo obsceno. Solo quedan las ruinas en el desierto, las momias deformes en los museos y los papiros que documentan cómo una de las civilizaciones más brillantes de la historia se suicidó por confundir la divinidad con la depravación. Sin dioses verdaderos, sin valores auténticos, sin límites morales que distinguieran entre lo sublime y lo abyecto. Esta es la historia del antiguo Egipto, una advertencia de arena y sangre que el desierto preservó para las generaciones futuras, y aún hoy, cuando las sociedades modernas debaten sobre los límites de la libertad, sobre la distinción entre progreso y decadencia, sobre la línea que separa la tolerancia de la complicidad, las ruinas de Karnak susurran la misma verdad que los vientos del Sahara llevaron durante milenios, que los imperios que pierden la brújula moral no caen, se pudren desde adentro. Así mueren las civilizaciones, no con gritos de guerra, sino con cánticos sagrados que bendicen lo que debería ser maldecido. Porque cuando los dioses aprueban lo que la conciencia condena, no queda nadie que pueda salvar a los hombres de sí mismos. Esta es la historia del antiguo Egipto. Una civilización que duró 3000 años y se destruyó en una sola generación por olvidar que incluso los dioses tienen límites. Si esta historia te ha estremecido tanto como a nosotros al contarla, no olvides que el pasado no está muerto. Vive en cada decisión que tomamos sobre qué tolerar y qué condenar. Porque la historia, como las arenas del desierto, siempre regresa para recordarnos quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser.